Pero para eso he estado meditando en este tiempo, para que se levanten los precursores. Los precursores necesitan padres que levanten esos precursores. Necesitamos ser la iglesia que facilita el que los precursores se levanten. Nos han dado muchas palabras este año sobre que nosotros somos una iglesia precursora, y yo creo que para el 2024 nuestros ojos van a ver cosas que jamás hemos visto. Este año creo que fue un año en el que Dios mostró mucho la gloria, mucho. Vimos mucha su presencia en nuestras casas, en la iglesia, en nuestras vidas personales. Dios nos habló, golpeó nuestro corazón. Pero creo que en este tiempo 2024 caminaremos ya sobre esa palabra, porque lo de Tuxpan fue algo muy sobrenatural, algo que en verdad fue muy de Dios, en verdad. Y quiero para esto pues hablar de dos personas que en la Biblia pues que no se habla mucho, pero creo que estudiando un poco fueron de las personas o de los padres más grandes y admirables, y son los papás de Juan el Bautista. O sea, le voy a hablar de Zacarías y Elizabeth. Ok, para esto quiero que me acompañen. Vamos a leer tantito a Lucas 1. Y voy a empezar a leer. Quiero que nos sigan, quiero en verdad que nos podamos meter en esta historia. Voy a dar contexto al tiempo en el que estos hombres estaban. Voy a dar mucha información para que nuestros ojos, nuestros oídos puedan entender y comprender el peso que tenemos como iglesia, la palabra que cargamos como iglesia. ¿Ok? Señor, yo oro en esta tarde, Padre, en que tú, amado Espíritu Santo, abras nuestros ojos, Señor, abras nuestros oídos, Padre, agites nuestros corazones, Señor, pero sobre todo puedas golpear nuestro espíritu, Padre. Que podamos iniciar un 2024 lleno de tus bondades, de tus verdades, Padre, y de lo que tú has dado para este tiempo, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había una cosa: no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y todas las multitudes del pueblo estaban afuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17, subrayenlo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a los prudentes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuando no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podían hablar,
no podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en la casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta, o la etiqueta que los hombres le habían puesto en ese tiempo. Y hoy voy a hablar de esto, 2 hombres, Zacarías y Elizabeth, rápidamente. En esta historia vemos que los dos, uno, eran de edad avanzada. Número 2, muy importante, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. ¿Qué quiere decir irreprensible, iglesia? Significa sin culpa, sin faltas, impecables, intachables en todos sus asuntos. Eran unos hombres, era un hombre y una mujer que nadie podía decir nada de ellos, que su testimonio gritaba que Dios estaba con ellos y que obedecían todos sus mandamientos. En pocas palabras puedo decir que amaban a Dios con todo su corazón, como dice el primer mandamiento, que lo daban todo por Dios, aunque no pudieran tener hijos, aunque ya eran de edad avanzada, aunque en ese tiempo las circunstancias estaban muy difíciles, ¿ok? Pero, repitan después de mí, digan, pero a nuestro Dios le encanta hacer cosas nuevas. ¿Sale? En esta historia lo podemos ver. A nuestro Dios le encanta hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque vemos a través de toda la palabra, de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, cómo Dios hace cosas nuevas. Yo quiero solamente dar algunos destellos para poder entender todo esto. En Génesis vemos que Dios crea todo de la nada y empieza a plantar y empieza a crear y empieza a decir: esto será nuevo. Nos creó a nosotros. Otra cosa muy importante es que iba creciendo la maldad en ese entonces. ¿Y qué hizo? Voy a mandar a hacer un arca y voy a salvar a la familia que se ha mantenido fiel a mis mandamientos. Creó el arca, destrozó la tierra de nuevo Dios y la volvió a crear. Hizo algo nuevo, ¿sale? Vemos a un pueblo esclavo. Leemos en la palabra de un pueblo esclavo. Pero nuestro Dios, ¿qué hizo? Abrió camino a la libertad. Hizo algo nuevo, ¿sale? Luego leemos de un Jericó. Era una ciudad muy amurallada. ¿Y qué hizo Dios? Dio una nueva estrategia para poder vencer y entrar y conquistar. ¿Ok? Vemos en los libros de reyes, en las historias de reyes, leemos cómo la Biblia dice que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Es por eso que Dios manda a los profetas para que hablaran y volvieran a Dios, ¿sale? Él hace algo nuevo porque en ese tiempo daba palabra nueva a cada rey. Conocemos la viuda de Sarepta, que lo entregó todo, y vino una nueva vida, no para ella, sino para su hijo que había muerto, ¿vale? Leemos de un Naamán que al obedecer la instrucción, Dios sana la lepra y le dio nueva piel, ¿vale? Todos sabemos de Job, que lo perdió todo y nunca dijo por qué. Simplemente se mantuvo fiel a Dios y Dios lo bendijo y le dio el doble de la bendición. Y así podemos seguir y seguir en toda la palabra, de todas las cosas nuevas que Dios hace. Pero quiero llegar a este punto para poder unir toda mi historia. Llegamos, así como hizo cosas nuevas Dios, en todo el Antiguo Testamento leemos que el pueblo de Dios desobedeció. Vez tras vez. Mandó profetas, les mandó fuego del cielo y aún así no creían. Y llegamos al último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Y cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Solo tiene 4 capítulos. Y me encanta porque cuando entendí esto comprendí demasiadas cosas que hoy quiero en verdad que nuestro espíritu pueda entender. Llega
llegamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Y en Malaquías, ¿qué hace el profeta? Dios le da al profeta y le dice al pueblo, diles y reprende el pecado contra ellos y también diles que vuelvan a la intimidad conmigo. Pero en el capítulo 4 del libro de Malaquías le revela a Dios la venida del Señor. ¿Qué pasa en ese entonces? Se cierra el Antiguo Testamento y por 400 años Dios ya no habla. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio. Son los 400 años de que se habla, en la teología lo hablan, los años del silencio. ¿Ok? ¿Y qué pasa en esos 400 años de silencio? Fue un periodo en donde se levantaron los imperios. Se levantó el imperio persa, se levantó el imperio griego, se levantó el imperio romano. ¿Sale? Y empezó a ser un caos, hubo más maldad. Teólogos dicen, historiadores dicen que la maldad subió al límite. Pero me encanta pensar que Dios nunca dejó de hablar. Realmente estuvo en una antesala, estuvo tras bambalinas orquestando todo. Estuvo orquestando todo para que el día de hoy tú y yo estuviéramos aquí. Para que el día de hoy tú y yo pudiéramos conocer a aquel que nos salvó. ¿Por qué? ¿Cómo rompe el silencio Dios? Con Zacarías y Elizabeth. En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 1, habla toda la genealogía de Jesús. Pero ahí no empieza la historia. La historia empieza en Lucas 1. Porque antes en un evangelio se habla de Zacarías y Elizabeth como principio. ¿Por qué? Porque Lucas fue uno de los grandes hombres, leyendo y investigando mucho, fue alguien que se propuso investigar toda la historia a lo largo del tiempo para poder ordenar todas las piezas del rompecabezas. Es por eso que Lucas es el único que tiene estudios y es médico de profesión. Fue un tipo que se esmeró en encontrar y plasmar la verdad ordenada de todo. Es un libro que habla mucho de Jesús, de todo lo nuevo que hizo Jesús, porque Él es el que más narra de todos los milagros que Jesús hizo, de lo nuevo de Jesús. Entonces, ¿qué hago con esto? Vamos a regresar. Quiero que me acompañen a Malaquías. Malaquías 4. ¿Se acuerdan que les dije que subrayaran el versículo 17 de Lucas 1, que dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Aquí se une la historia con Malaquías. Capítulo 4, dice, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, he dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a Oreb ordenanzas y las leyes para todos los israelitas. Pero 5 y 6, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, y el corazón de todos los hijos de Israel. En pocas palabras, termina diciendo que yo venga, dice, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Y volvemos a Lucas, y el versículo 17 dice lo mismo: e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a los prudentes, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es ahí donde se une la historia con ellos, donde Dios, en sentido figurado, nosotros estudiamos, Elías representa a ese Juan el Bautista en este tiempo. ¿Ok? Ahora voy a entrar en historia.
un poquito. Leyendo esto, todo este capítulo que leímos de Zacarías, es por eso que en el versículo 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió el temor. ¿A quién vio? A un ángel. ¿Por qué se turbó? Porque si era Zacarías, era un sacerdote que tenía la ley, que sabía de historias, que nadie le cuentó. Él era un hombre estudiado porque era sacerdote. Comía la palabra, como le decíamos los niños. Nadie los cuentió, nadie. ¿Por qué pasó esto? Porque con ellos Dios decide romper el silencio. Por 400 años no vieron la manifestación de Dios. Ya no vieron ángeles, ya no vieron profeta, ya no vieron fuego caer del cielo, ya no vieron cosas extraordinarias que pasaban en los aires, nada, ya no vieron nada. Ellos habían creído que a lo mejor Dios ya no iba a hablar. Y eso me encanta, me rompe mi corazón la espera que tuvo Zacarías y la admiración que tuvo hacia ver cuando Dios se manifestó en sus vidas. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? Zacarías, ¿quién era? Era un sacerdote, dice la palabra en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Algo bien interesante que leí. En ese tiempo, en la época de Jesús, había como unos 20,000 sacerdotes. Porque yo me preguntaba, ¿por qué echan suertes? ¿No? Y esa fue mi primera pregunta. ¿Por qué echarán suertes, Dios? Y investigando un poquito es porque en ese tiempo había más, entre 20,000 o más, dicen los teólogos. Entonces, imagínense, jamás a lo mejor nunca le hubiera tocado a Zacarías pasar, porque solo era una vez en la vida de un sacerdote que pudiera pasar. Y en ese momento me encanta pensar cómo estuvieron firmes, estuvieron intachables, estuvieron pidiendo por un bebé, porque cuando se le aparece el ángel, el ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración y tu oración es que tengas un hijo. Y es ahí donde Dios decide que la suerte cayera en Zacarías y el cielo se abre otra vez. Es increíble esta historia. Ahora vemos el lado de la mujer. No se habla mucho de Elizabeth, solo encontramos poquito. Después en el capítulo 2 de Lucas vemos que es parienta de María, la visita, fue llena del Espíritu Santo, pero en la historia no se habla más. Pero platicando con Dios, yo dije, qué mujer, porque en ese tiempo la etiqueta de los hombres era súper marcada para la mujer. Que ella no pudiera tener bebés en ese tiempo era lo peor que le podía pasar a una mujer. Por eso ella, cuando se entera que está embarazada, que Dios le da el privilegio de cargar un bebé, que dice: ay, gracias, Señor, porque has rompido mi afrenta. Yo me imagino cuántos años esta mujer estuvo llorando en secreto hasta ver el milagro de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque podemos comprobar que ellos jamás perdieron la fe, porque el mismo ángel Gabriel les dijo: Dios ha escuchado. No pararon de orar hasta ver lo nuevo de Dios. Yo vengo a decirte esto, familia. No sé la circunstancia que estén pasando. Sé que fue un año difícil en algunos, un año bueno en otros, pero no perdamos la fe hasta ver lo nuevo de Dios, hasta el último aliento. ¿Y qué si no lo veamos? ¿Qué si Dios no hace nada? Pero que se diga esto de nosotros: se mantuvieron fieles, se mantuvieron intachables en el llamado, en donde Dios les puso, que no dimos marcha atrás por alguna circunstancia. Mantengámonos fiel, aunque sea lo último que hagamos en este tiempo, y que cuando lleguemos al cielo los libros puedan decir esto: hey, Dani,
fue perseverante desde chiquito y se mantuvo infiel toda la vida. Anayeli, levantaste generaciones. Y así cada uno de nosotros, que eso el cielo pueda decir de nosotros en este tiempo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto solamente fue una antesala de todo esto. Esto solo fue un poquito de todo, de toda la historia. A donde el punto final de esto es que ellos iban a cargar a la persona, iban a educar, iban a formar al precursor más grande, al precursor que iba a abrir camino para el hombre más grande que ha pisado esta tierra. Eso era lo importante. Eso fue lo importante. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar en esto. ¿Cómo es Dios? Les da a su hijo, pero cuando se los da, viene una palabra sobre su hijo. ¿Qué sería? Nazareo. ¿Qué significa eso? Que realmente ya desde el vientre iba a estar apartado para Dios. Y que tal vez esos padres jamás iban a disfrutar de él. Y aún así soltaron a su hijo. Qué fuerte. Esta historia en verdad es muy fuerte cuando la empezamos a estudiar. Porque aún Dios da, como dice en Job, y Dios quitó. Al mismo tiempo. Y es así como este año 2024 a lo mejor Dios nos lleva. En que Dios da, pero a la vez nos va a pedir o nos va a quitar cosas de nuestra vida. Y realmente tenemos que estar dispuestos a decirle, sí Señor, por lo nuevo que viene. Sí, ¿por qué? Porque nosotros casi estamos en la misma historia. Pónganse a pensar, estamos en el mismo, casi es un paralelo. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Nuestro mundo está en caos. Dice la palabra que cuando estaba el rey Herodes el Grande se dice, estaba todo en caos, era el rey más cruel de la historia, mató niños, a su propia familia, dice la historia que la ejecutó por mantener el poder. Y prácticamente es lo que está pasando hoy en día. Hay abortos, hay situaciones difíciles que no entendemos. Las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Hay una maldad terrible. Y es por eso que Dios, no tengo hijos, pero a Nancy y a mí nos dieron una palabra muy fuerte en el Dios de gloria. Y nos dijeron que somos maestras y como somos facilitadoras para los precursores. Tal vez no tengamos hijos, no lo sé. No es algo que nos abrume el día de hoy. Pero lo que sí arde en nuestro corazón es levantar a estos niños para que sean estos precursores. Pero algo que tenemos una carga en nuestro corazón es decir, los padres se tienen que levantar. Nosotros somos padres, digamos, mentores o padres espirituales o madres espirituales, pero los que ejecutan todo son sus padres de sangre. Y es por eso que el día de hoy yo vengo a esto, iglesia, a todos los que tienen hijos, en verdad, impúlsenles, sean facilitadores para sus hijos, sean facilitadores, denle todo, crean en el llamado que Dios ha dado, crean en la palabra que Dios ha dado. ¿Qué importa si no tienen un título? Estamos por algo más grande en esta tierra. Y así lo tenemos ver con los ojos del reino. Que Dios se mueva en este tiempo. Y nosotros, los que a lo mejor son abuelitos, ustedes son muy importantes. Porque Zacarías y Elizabeth, que dice la Biblia, eran de edad avanzada. ¿Qué quiere decir? Tienen experiencia. Tienen un pozo. Nuestros pastores nos hablan que hay pozos en la oración. Ustedes son ellos. Siempre se dice que los abuelos son los consentidores, pero a la vez que nos consientan, en esa vez impúlsenos y crean en nosotros. Y es eso. Hoy vengo a esto, iglesia. Sí, lo nuevo de Dios, pero que este año seamos la iglesia que más impulsa a nuestros hijos, a nuestros niños, a esta generación. Y no solo en la generación de niños, creo en los jóvenes.
Creo en las familias que Dios puede usar en el campo misionero, porque la generación es toda la que está ahorita aquí. No solo se define por edades, no hay edades en generaciones, es en el tiempo en el que estamos viviendo. Y es eso donde Dios nos está llamando en este tiempo. Otra cosa, yo dije que solo iba a predicar un mensaje corto, en verdad. Y cierro con esto y voy a ir cerrando con esto. Les decía que esto era lo importante, no era lo importante. Lo importante era quién venía después de Juan el Bautista. Ese era el importante de todos. Fue lo importante. A raíz de esa intervención de Dios, de ese romper el silencio de Dios, a partir de ese momento hasta el día de hoy, nosotros hemos podido escuchar a Dios. Hemos podido verle obrar. Hay niños que han visto ángeles. Hay niños que han visto cosas que yo digo, ay, yo quiero sus ojos. Que ven cosas que dices, no inventes. Y a veces nos dicen los papás, no, es que están inventando. Y yo y Nancy reaccionamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez les puse un 4 a un niño y me dijo, Miss, es que vi ángeles, vi bolas del cielo bajar. Y yo dije, muy bien, sigue orando, síguete metiendo. Les animamos, siempre les animamos. No hay una palabra en que no siempre les animamos. Y dije, voy a esperar que pasen unos días. Y sí, dejé pasar unos días. A mí no se me olvida. Soy de buena memoria, gracias a Dios. Lo que me cuentan los niños de las impresiones de Dios. Pasan los días, como unos 20 días, yo creo un mes, y le digo, oye, ven. Le digo, oye, cuéntame, es que ya olvidé lo que me dijiste cuando te pasó esto y esto. Sí, Miss. Y lo tenía fresquecito en su mente. Y yo dije, ellos no mienten, por eso la palabra es clara, que seamos como niños. Porque a un niño el día de mañana lo puedo olvidar si es una mentira. Lo cachamos en las mentiras. Y es así que en este tiempo nosotros debemos así creerle a esta generación, creer a los hermanos que Dios ha depositado dones, que Dios los usa, que les da un versículo para animar, que a lo mejor no muchos tengamos el privilegio de dárselos o de verles, pero que en ese momento en que Dios nos revele algo podamos estar orando por esa persona. Así es, esto es el cuerpo, así es, somos el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa en esa historia? Nace Juan el Bautista. Muy poquito se habla de él también, muy poquito. Podemos unirlos, podemos ver rasgos, porque la Biblia habla de un Elías, de un Eliseo, y dicen que es mayor que ellos. Podemos tener solo migajitas de información, no podemos saber nada. Duró muy poco tiempo, pero cuando nace el mero por el cual Juan fue concebido, ¿qué pasa? Tienen un encontronazo ellos dos, así se encuentran. Yo me imagino esa escena. Se encuentran ellos. ¿Y qué le dice Juan? Ay, no, ya hazlo tú, ya estás aquí, ya todo se va, todo está dicho. ¿Y qué le dice Jesús? No, Juan, tenemos que hacerlo como está escrito. Tú me tienes que bautizar, tú tienes que hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras. Y luego dice la palabra que Juan el Bautista, en lugar de hincarse y hacerla así, o sea, desatarle los zapatos así, eso nos los enseñó la pastora Patti, no sé si se acuerdan. Dijo que él se tenía que tirar casi literalmente en lo que expresó Juan el Bautista para poderle sacar. Pero esto que dijo Jesús, muy importante, hazlo como Dios lo ha dicho. No te saltes protocolos. Hazlo así como está establecido. Y hoy quiero cerrar con esto, familia, de que lo nuevo de Dios, lo nuevo que vamos a ver, lo nuevo que venga de Dios,
lo tenemos que hacer sí o sí, como Dios nos lo diga, sí o sí, como nuestros pastores nos los indiquen, aunque no estemos de acuerdo, aunque sea un no, aunque sea un sí. Necesitamos a veces estar. En mi presbiterio me dieron una palabra cuando oraron por mí y me dijeron: yo veo mucha unción en ti y mucha fuerza en ti, pero solamente esto se va a activar cuando tú aprendas a sujetarte a quien va a ser tus pastores. Y últimamente ver esto y todo este año me recuerda eso. Realmente tenemos que aprender a bajarlo. Me encantó lo que dijo Nancy en su prédica. Es necesario que aunque no entendamos, es necesario. Nos dejó bien marcada esa frase, ¿se acuerdan? Es necesario. Y nos daba una explicación de por qué era necesario muchas cosas. Y el donde ella terminó fue: que yo mengüe para que tú crezcas. Ese es el fin de todo esto, familia. Que en este año, en este momento, podamos dar gracias por todo lo bueno de Dios, aún por todo lo malo de Dios. Pero que en este tiempo, este año que iniciamos, podamos iniciar con toda esta fe, creyendo que nosotros seremos esos facilitadores para los precursores, que el tiempo ya está cerca. Dice Malaquías que veremos el sol de justicia resplandecer. Y yo creo que en esta temporada, en este nuevo año, veremos al sol de justicia resplandecer como nunca antes en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en cada ministerio, en cada niño. Pero los necesitamos, familia. Necesitamos que seamos esos facilitadores, esos padres, esos maestros de los precursores. Sí o sí, necesitamos a esa gente que abra el camino para que Jesús vuelva. Esa es nuestra meta en esta tierra. No hay más. No hay más. No hay más. Y nos va a costar todo, familia. Todo. Nuestros recursos. Todo. Nuestra fuerza, nuestro ánimo, todo. Pero yo sí anhelo verlo, volver. A veces no sé lo que oro, pero yo le digo: yo quiero verte, como dice la Biblia, verte ahí entre las nubes, volver. Y mi trabajo hoy es esto: ser facilitadores para la generación que viene, para la generación que está y para la generación que vendrá. Créalo, familia, creamos, seamos esos Zacarías, esas mujeres, esas Elizabeth, para esta hora, para este tiempo. Para este tiempo Dios nos ha traído. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiere brava si canaraca, o corrobro coro breme meme si. Obra mama si canara cara brava si. O corraba baba si canara quere bre. O nara nana si. O bre cara mama si canara ca. O robro coro bre. Dios, primeramente te damos gracias por este 2023, Señor. Fue un año muy bueno, Dios, muy bueno, Padre, en donde nos enseñaste, en donde nos ensanchaste, Señor, en donde vimos tu poder como iglesia, Señor, en donde nos llevaste de gloria en gloria, Padre, en donde nuestros ojos no podían descansar, porque estaban expectantes, Señor, a ver lo que pasaba mes tras mes, Padre. Y es por eso hoy que estamos agradecidos, Padre, por tanto amor, por tanta bondad, Señor. Hoy podemos decir, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Que cada día hemos visto un nuevo amanecer en nuestras vidas, Padre. Y hoy te damos tantas gracias, Señor,
Tantas gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has traído. Gracias por las cosas buenas. Gracias por las cosas que nos diste, que tú nos regalaste, Padre, por las personas, por las cosas materiales. Pero también, Señor, te damos gracias por tus no. Te damos gracias, Padre, por cuando cerraste todas las puertas, porque tú ya miras más allá y sabes que es bueno para nosotros, padres. Como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y hoy te damos gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor. Muchas gracias. Levanta tus manos, familia, y dile gracias. Si tus ojos han visto la bondad de Dios, no te puedes quedar callado ante tanta bondad, ante tanta misericordia, ante tanto amor hacia nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo.